Hola, buenas. En este tutorial de After Effects aprenderemos las técnicas que necesitáis saber para crear estos increíbles movimientos y transiciones de cámara al estilo Magnates Media. Por aquí os pongo un ejemplo de lo que vamos a hacer. Phineas Taylor Barnum fue uno de los hombres más ricos y famosos de los Estados Unidos de América. En cuestión de semanas lo perdió todo, pero resurgió de sus cenizas para volver a alcanzar la cima. Vale, pues empezamos con el tutorial. Ya veréis que os va a gustar y vamos a crear una animación muy chula. Lo primero vamos a importar los archivos. Os voy a dejar un link por si los queréis descargar y seguir el tutorial conmigo. De momento vamos a importar solo este de Photoshop, como composición, y aquí elegimos estilos de capa editable. Le cambiamos el nombre, le vamos a poner, por ejemplo, primera transición. Y ya que estamos, vamos a empezar animando estas capas. Para que veáis los ajustes, es de 1920 por 1080 a 30 fotogramas y con 17 segundos sobra. Bueno, pues estas dos capas las tenemos que convertir a 3D. Si no se aparece el icono del cubo, con F4 lo desplegamos. Y ahora con la tecla P, la capa del fondo la vamos a echar hacia atrás. Le ponemos aquí un valor de 1000 píxeles. Y con clic derecho vamos a crear una cámara. Esta va a ser de 35 milímetros y de un nodo. Y de nuevo con clic derecho vamos a poner un objeto nulo. Lo convertimos a 3D y esta cámara, con el P-Whip, la emparentamos al nulo. Ahora con la tecla P desplegamos la posición y nos venimos aquí al segundo 4. Y justo ahí vamos a marcar un keyframe. Ahora aquí al inicio de la línea de tiempo vamos a animar el eje Z. Y aquí le vamos a poner menos 1000 píxeles. Y bueno, estas capas las tenemos que escalar un poquito. Esa por ahí. Y esta por ahí. Y aquí en el eje Y también la podemos posicionar por esa parte. Bien, estos dos keyframes con F9 los suavizamos. Y aquí en el editor de gráfico, si no os aparece así la curva, tenéis que activar editar gráfico de velocidad. Y ahora a este manejador le vamos a dar una influencia del 100%. Este lo dejamos así tal cual. Y aquí en esta composición solo nos quedaría activar el desenfoque de movimiento a estas dos capas. Vale, perfecto. Ahora, en base a esta composición, vamos a crear otra nueva, arrastrándola a este icono. Y esta se va a llamar, pues, segunda transición. Y esta composición la tenemos que hacer también 3D. Y otra vez, con clic derecho vamos a crear otra cámara, igual que la de antes. Clic derecho de nuevo y objeto nulo. Lo convertimos a 3D y la cámara la volvemos a emparentar a este nulo. Ahora nos vamos a poner aquí en el segundo 4, por ahí, que es justo donde termina esta animación. Desplegamos la posición y marcamos un keyframe. Ahora en el segundo 9, lo que vamos a hacer va a ser animar el eje Z. Aquí le vamos a poner menos 4000. ¿Vale? Estos dos keyframes los suavizamos con F9. Y con clic derecho venimos aquí a velocidad de keyframe. Y le vamos a poner una influencia del 65% a los dos. ¿Vale? A ver qué tal se ve. Bien, aquí en este punto, con clic derecho vamos a crear un sólido. El color, pues así, casi negro. Y nos va a servir para crear el marco. Lo convertimos a 3D. Y ahora sí, a ojo, lo vamos a escalar hasta que sobresalga un poquito por todos los bordes. Así de esta manera. Y lo vamos a poner por debajo de la composición. ¿Vale? Perfecto. Nos volvemos a este punto.
Y ahora vamos a traer todos los demás archivos. Bueno, todos menos el de Photoshop. Y para tener esto un poco más organizado, los vamos a meter en una carpeta. Y ahora aquí vamos a traer este que se llama Wall, que es una pared de cemento. Lo convertimos también a 3D. ¿Vale? Ahí está. Y bueno, aquí en el eje Y, si queremos lo podemos subir un poquito. Por ahí. A ver qué tal se ve esto. Vale, genial. Ahora aquí en todo este espacio es donde vamos a ir colocando uno a uno todos los personajes. Vale, nos ponemos aquí en este keyframe y vamos a traer el primero, este de la mochila. Lo convertimos a 3D y vamos a activar dos vistas para verlo mejor. Y este visor vamos a poner una vista top y vamos a activar el fondo para que se vea mejor. Y bueno, ahora lo tenemos que ir posicionando en todos los ejes. Con la tecla P desplegamos la posición y aquí le vamos a poner en el eje Z menos 500. Fijaros, aquí lo vamos viendo en tiempo real. Aquí en el eje Y le vamos a poner un valor de 1100 píxeles. Y ahora lo vamos a mover un poquito hacia la derecha. Aquí le vamos a poner 1870. Y ahora con la tecla S lo vamos a escalar un poco. A 130% suficiente. Y fijaros cómo entra ahí en escena. Y la verdad que queda bastante chulo. Venga, seguimos. Vamos a traer ahora el del vestido blanco, que he puesto blando, pero es blanco. Convertimos también la capa a 3D y la tenemos que posicionar también en todos los ejes. Desplegamos la posición y aquí en el eje Z le vamos a poner menos 1300. Aquí lo vamos a bajar por ahí. Le vamos a poner 1140. Y la vamos a mover hacia la izquierda. Aquí le ponemos 500 en el eje X. Y ahora con la tecla S le vamos a aumentar también la escala. Se la ponemos al 150%. ¿Vale? Y ahí podéis ver que se ve genial. Vale, vamos a traer ahora la capa del vestido marrón. La convertimos también a 3D. Y volvemos a posicionar. Tecla P. Y aquí en el eje Z le ponemos menos 2800. La bajamos por ahí. 960 píxeles en el eje Y. Y aquí le vamos a poner 1230. Y la escala también se la vamos a aumentar hasta 145. Y bueno, esto se ve genial. Pero aún nos queda que poner 3 personajes. Vamos a traer ahora este del sombrero 2. Lo ponemos por aquí, convertimos a 3D y posicionamos. Tecla P. Y aquí le vamos a poner menos 3500 en el eje Z. También lo vamos a bajar un poco. 1180 en el eje X, o sea en el eje Y. Y aquí pues le vamos a poner 370. Y a esta la escala se la vamos a aumentar bastante. Le vamos a poner un valor de 190. Por ahí. Le pongo estos valores porque después de haber estado haciendo algunas pruebas, son los que mejor me han funcionado. Bien, vamos a traer ahora el del otro sombrero. Convertimos a 3D y posicionamos. Tecla P y aquí en el eje Z le ponemos menos 5000. Aquí lo movemos un pelín hacia abajo, le ponemos 600 y aquí le vamos a poner 1380. Y con la tecla S
le vamos a bajar un poquito la escala, que está muy grande. Se la ponemos al 85%. ¿Vale? Ahí podemos ver cómo van entrando uno a uno todos los personajes. Y nos queda que poner este de aquí. No, el del traje. Lo ponemos por aquí arriba, convertimos a 3D y posicionamos. Aquí en el eje Z, menos 5000. Lo bajamos un poquito, aquí le vamos a poner 1050. Y en el eje X le vamos a poner un valor de 525. Ahora la escala se la aumentamos a 155. Ahí los tenemos. Vamos a hacer una vista previa a ver qué tal se ve esta animación. Bueno, pues esto se ve perfecto. Ahora, a partir de esta composición vamos a crear otra más. Y esta se va a llamar transición final. Y también la vamos a convertir a 3D. Y otra vez con clic derecho creamos una cámara y la dejamos como está, de 35 milímetros y de un nodo. Y de nuevo clic derecho, objeto nulo. Lo convertimos también a 3D y esta cámara la emparentamos a él. Desplegamos la posición con la tecla P y ahora con mayúscula o Shift presionada marcamos también la tecla R. Y ahora vamos a venir aquí a la segunda escena, a la segunda transición, y justo aquí en este punto, en el segundo 9, vamos a marcar un keyframe en posición y en rotación X. Y con la tecla U nos quedamos solo con estos dos keyframes. Ahora en el segundo 13 lo vamos a animar de esta manera. Aquí le vamos a poner en rotación 30 grados. En el eje X le vamos a poner un valor de menos 3000. Y ahora lo que tenemos que hacer es subirla hacia arriba y centrarla más o menos aquí a la composición. Le vamos a poner un valor de 2160. Seleccionamos todos, con F9 los suavizamos y estos dos de la posición, con clic derecho, venimos a velocidad de keyframe y le vamos a poner 65% a los dos manejadores. Por ahí. De manera que nos tiene que quedar la curva con esta forma. Aquí en rotación igual, clic derecho, keyframe velocity y le ponemos 65 y 65. ¿Vale? Perfecto. Y para que esta composición no se salga de la mesa de trabajo aquí en la transición, vamos a hacer lo siguiente. Activamos dos vistas y este visor de aquí lo ponemos en vista izquierda. Y ahora vamos a seleccionar este último keyframe, el de la posición, y nos aparece la trayectoria de la cámara. Y para que no sea así totalmente recta, vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a mover este manejador de esta manera. Más o menos por ahí. Y fijaros ahora se ve genial. Pero una cosa que no me gusta mucho es justo aquí, al llegar a este punto, que la animación se queda parada. Y aunque sea solo unas milésimas de segundo, la verdad es que no me gusta nada cómo queda. Entonces, para que la transición se vea súper limpia y fluida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir de nuevo a la segunda transición y este keyframe de aquí, el del nulo, lo vamos a mover un pelín hacia la derecha. Más o menos por ahí. Y ahora, sin mover el cabezal en la línea de tiempo, vamos a marcar otro keyframe. Y este ya lo podemos poner donde queramos. Lo vamos a dejar aquí en el segundo 13. Y ahora, para que el valor sea exacto, pues aquí le vamos a poner menos 3895. Y vamos a entrar de nuevo al editor de gráfico.
Y aquí en este punto vamos a hacer doble clic y vamos a marcar la casilla de continuo. Ahora a este manejador le vamos a dar esta forma, para que la animación al llegar a este punto no se quede parada, sino que siga yéndose hacia atrás, pero cada vez más despacio, hasta que al final se queda en 0. Volvemos a hacer aquí doble clic y lo ponemos en 65 como estaba. Y así, con este simple truco, vamos a conseguir que la transición se vea súper limpia y fluida, y la cámara en ningún momento se queda parada. Y esto se ve espectacular. Bueno, pues nos vamos a poner justo en este punto. Y ahora con clic derecho vamos a crear un sólido de color blanco. Y este nos va a servir pues para hacer el marco de la foto. Lo convertimos a 3D y vamos a hacer lo mismo de antes. Así a ojo, lo vamos a escalar hasta que sobresalga un poquito por todos los bordes. Y lo vamos a pasar por debajo de la composición. Vale, genial. De nuevo, estando aquí en este punto, vamos a traer la textura esta de madera. Y la vamos a convertir también a 3D. Y esto se ve espectacular. Bueno, pues a esta textura, con la herramienta elipse, haciendo doble clic, le vamos a crear una máscara. Si volvemos a hacer doble clic, la podemos mover donde queramos. La vamos a dejar, pues, por ahí. Y ahora desplegando aquí en máscara, le vamos a dar un calado, pues, de 280 más o menos. Por ahí puede valer. Y con la tecla S la vamos a escalar un poquito. ¿Vale? Perfecto. Y con clic derecho vamos a crear un fondo de color negro. Y lo vamos a convertir también a 3D. Y este lo vamos a escalar bastante. Por ahí. Desplegamos la posición. Y aquí en el eje Y lo vamos a subir por ahí. Lo escalamos un poquito más y lo ponemos por aquí debajo. Vale, perfecto. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es desplegar la posición de la cámara con la tecla P y aquí en el segundo 12 vamos a marcar un keyframe y nos vamos a desplazar ahora hasta el segundo 16 y aquí vamos a animar el eje Y. Le ponemos aquí un valor de 3200. A ver, aquí hay una cosa que no me gusta mucho. Estos bordes de aquí de la máscara de la textura de la madera, que se ven ahí un poco difuminados. Pues podemos seleccionar la máscara y darle esta forma, ¿vale? Por ahí. Ahora está perfecto. Bueno, pues estos dos keyframes, con F9 los suavizamos y con clic derecho le vamos a dar una influencia del 65% a los dos manejadores. Ahí está. Vale, genial. Otra cosa que vamos a hacer es con la textura de madera, vamos a crear a partir de ella una composición. Y ahora, haciendo clic en este icono, vamos a seleccionar esta parte del listón de madera, esa de ahí. Y ahora venimos a composición y vamos a cortar la composición
en base a la región de interés, que es a ese trozo que hemos seleccionado. Vale, perfecto. Y nos volvemos a la transición final. Vale, pues ahora este listón de madera lo vamos a poner por aquí. Lo convertimos también a 3D. Y con la tecla R desplegamos la rotación. Y aquí la rotación Z se la ponemos en 90. Y ahora estos 30 grados que hemos rotado el nulo anteriormente, se los tenemos que compensar al listón de madera para que se quede totalmente recto. Entonces aquí le vamos a poner, pues eso, 30. Ahora lo seleccionamos, fijaros, a ver. Y si activamos la casilla de ajuste y lo movemos por aquí, se nos va a quedar pegado justo aquí a la mesa, que es precisamente lo que queremos. Ahora con la tecla S lo vamos a escalar un poco, por ahí, y lo volvemos a ajustar. Vale, ahí está perfecto. Y a esta composición le vamos a poner un efecto que se llama Levels o niveles si tenéis el After Effects en español. Y aquí esta palanca la vamos a mover hacia la izquierda y lo vamos a oscurecer bastante. Más o menos por ahí. Y con esto hemos creado como si fuese el borde de la mesa. Y bueno, son detalles que al final todos juntos hacen que nuestra animación se vea mucho más profesional. Para ir terminando, vamos a venir a la segunda transición y a todas estas capas, menos a la cámara y al nulo, les vamos a activar el desenfoque de movimiento. Y aquí a la transición final, igual. Le activamos el desenfoque de movimiento a estas dos. Bueno, a todas estas. Y por último, vamos a venir aquí al frame, con clic derecho venimos a estilo de capa y le ponemos una sombra paralela. Y lo vamos a dejar así como viene por defecto, para que parezca que la foto está apoyada encima de la mesa. Bueno, aquí estoy viendo que tenemos que arreglar una cosilla. Desplegamos los keyframes y aquí en el último de la cámara lo vamos a subir un poquito más. Se lo ponemos, por ejemplo, en 3300. Y bueno, ahora sí, tenemos terminado el tutorial y funcionando perfectamente. Espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Si ha sido así, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Y si en algún punto os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme por los comentarios y lo solucionamos. Nos vemos en el siguiente vídeo.